Hola, esta es la lección, el análisis de puntos de función en escenarios de mejora. Al final de esta lección, usted deberá ser capaz de justificar la medición de los casos de estudio donde 3 aplicaciones que comparten un mismo archivo son medidas, así como una serie de proyectos de mejora realizados en una de estas aplicaciones. Determinar cuando una función es considerada como modificada y por ende incluida en el alcance del proyecto de mejora. Separar algunas actividades de mantenimiento que no deben ser consideradas como un motivo para incluir una función en un proyecto de mejora. Vamos a comenzar esta historia hablando sobre una tabla que guarda datos de persona. Vamos a llamarla tab-a. Esta implementa requisitos de almacenamiento en 3 diferentes aplicaciones. Esta, como toda tabla, mantiene algunos campos, solo que algunos de estos son referenciados por apenas una de las aplicaciones, mientras que los otros por más de una. Número de inscripción, dirección, número de teléfono y nombre. No vamos a entrar en el por qué hay 3 aplicaciones en vez de ser solo una. Vamos a comenzar por la aplicación S1. Esta pantalla es responsable por el consultar de dirección a partir de número de inscripción y también modificarla. En la medida en que haya transacciones que modifican la dirección, al medir la aplicación S1, debemos contar un ALI. En el caso, la complejidad es baja y contribuye con 0,7 puntos de función, pues hay 0,2 tipos de datos y apenas 0,1 tipo de registro, puesto que no existen grupos de datos en la perspectiva de la aplicación S1. Tenemos también una consulta externa de complejidad baja, contribuyendo con 0,3 puntos de función. Esta representa la funcionalidad de la consulta de registro a partir del número de la inscripción y una entrada externa que representa la capacidad del sistema para modificar una dirección. La segunda aplicación, llamada S2, tiene otra pantalla que permite consultar el teléfono a partir del número de inscripción y también modificarlo. Esta también genera un informe presentado en datos en orden ascendente del número de teléfono. Así como en la aplicación S1, al medir la aplicación S2 debe ser contado un archivo lógico interno. Para que la aplicación pueda funcionar, necesita datos almacenados en la tab/a. Este archivo es clasificado como de complejidad baja y contribuye con 0,7 puntos de función. Apenas los campos número de inscripción y teléfono son necesarios para que la aplicación S2 funcione y no hay ningún subgrupo de datos. Observe que para nuestro análisis es irrelevante la cantidad de campos en la tabla tab/a, lo que es relevante en la cantidad del campo en tab/a necesarios para el funcionamiento de la aplicación S2. Adicional a este archivo también son medidas. Una CE de complejidad baja que contribuye con 0,3 puntos de función, que representa la funcionalidad de consultar teléfono a partir del número de inscripción. Una EE de complejidad baja que contribuye con 0,3 puntos de función referente a la actualización del teléfono. Y una CE de complejidad baja que contribuye con 0,3 puntos de función al alcance de la medición. La tercera aplicación, llamada S3, es muy similar a las otras dos S2 y S1. Sin embargo, como puede ser visto en esta pantalla, en vez de la actualización del número de teléfono, el nombre es actualizado. Adicionalmente, esta es la función encargada de crear un nuevo registro. Hay también en esta aplicación un informe que emite los registros de los nombres en orden alfabético. Una vez más, tab/a recibirá puntos. El alcance de la medición de la aplicación S3 incluye un ALI de complejidad baja y contribuye con 0,7 puntos de función. Observe que una vez más solo los campos necesarios al funcionamiento de la aplicación S3 son contados como tipos de datos, en este caso número de inscripción y nombre. También se incluye en el alcance de la aplicación S3 una EE de complejidad baja que contribuye con 0,3 puntos de función y que representa la capacidad de la aplicación S3 de crear un nuevo registro. Una CE de complejidad baja que contribuye con 0,3 puntos de función referente a la capacidad de consultar el nombre relativo a una inscripción. Una EE de complejidad baja que contribuye con 0,3 puntos de función en contrapartida a la capacidad de modificar el nombre asociado a una inscripción. Por fin, se cuenta una consulta externa referente a la capacidad de emitir el informe. Hecho ese análisis, concluimos que la línea base de la aplicación S1 es de 13 puntos de función. La línea base de la aplicación S2 es de 16 puntos de función.
y la línea base de la aplicación S3 es de 19 puntos de función. Bien, pero nuestro interés es esa clase y no se enfoca a la medición de línea base, sino en la medición de proyectos de mejora que puede establecer una nueva línea base. El proyecto de mejora 1 irá a afectar la pantalla del sistema S1. Buscando agilizar la toma de decisión por el usuario, la consulta debe presentar también el teléfono y el nombre. En la medición de mejora vamos a utilizar este formulario. El archivo tab/A no fue modificado, pero el ALI en S1 ganó 2 nuevos tipos de datos. De ahí tenemos que medir el archivo modificado que guarda los datos de registro como un archivo lógico interno modificado y que debe ser incluido en el alcance de la medición. La consulta de los datos también gana nuevos campos. De ahí tenemos la función consultar, modificar la dirección como una consulta externa modificada y que debe incluir en el alcance de la medición. Observe que no importa que solo 2 campos se concluyeron en las funciones que se modificaron. Al evaluar la complejidad se considera la configuración final de la función después del proyecto de mejora. El archivo lógico interno en la perspectiva de la aplicación S1, que anteriormente tenía 0,2 tipos de datos, pasa después del proyecto de mejora número 1 a tener 0,4 tipos de datos. La consulta externa, que antes contaba con 0,4 tipos de datos, después del proyecto de mejora pasa a tener 0,6 tipos de datos. El archivo lógico interno continúa sin subgrupos de datos y cuenta con solo 0,1 tipos de registro. Esta se clasifica como una función de complejidad baja, contribuyendo con 0,7 puntos de función a la medición del proyecto de mejora número 1. La consulta externa tiene solo un archivo referenciado. Esta se clasifica como una función de complejidad baja, contribuyendo con 0,3 puntos de función a la medición del proyecto de mejora número 1. Con base en esta cantidad y complejidad de las funciones en el alcance del proyecto de mejora número 1, este ya se mide en 10 puntos de función. En un momento posterior al término del proyecto número 1, se identificó la necesidad de complementar la información de dirección con el código postal con un campo apartado. Para abordar esta situación, la pantalla de manipulación de datos en S1 será modificada. El cambio consiste en agregar el campo código postal con un campo único separado de la dirección de la pantalla. El archivo ganó un nuevo campo, sin embargo, el ALI en S2 y S3 no cambia. El impacto de este cambio fue solo sobre las funciones del sistema S1 y esto es lo que está en el alcance de la medición. Una vez más llamo su atención, puesto que no importa que solo un campo haya sido agregado a las funciones que se modificaron. Al evaluar la complejidad de la función se considera la configuración final después del proyecto de mejora. Básicamente lo que cambia en esta configuración con relación a la línea base es que hay un campo adicional. El proyecto de mejora número 2 es medido en 13 puntos de función. En otro momento posterior al término del proyecto número 2, el cliente solicita que el sistema guarde para fines de auditoría un historial de la modificación de cada registro. Un nuevo proyecto se inicia, el proyecto número 3, para modificar el sistema S1. Nada será modificado en la interfaz. Tab/A seguirá en la actualización. El proyecto busca grabar una tabla tab/A/A/hist el contenido del registro anterior a la actualización en tab/A. Adicionalmente se desarrollará una pantalla para consultar los datos almacenados en esta nueva tabla. Algunos datos de auditoría fueron ingresados a los datos registrados, por tanto, el ALI debe ser incluido en el alcance de la medición como una función modificada. Al evaluar la cantidad de DET de este ALI, tenemos que evaluar los tipos de datos de los datos registrados y los nuevos tipos de datos de auditoría. Respecto al primer grupo, tenemos inscripción, nombre, teléfono, dirección y código postal. Respecto a los datos de auditoría, tenemos la imagen con los datos anteriores de la modificación, que se trata de una convención de contar la imagen con todos los datos registrados en la configuración anterior como un DET único. Un tipo de datos referente al momento de la modificación, otro para quien hizo la modificación y finalmente un último referente al lugar de modificación. Son entonces 0,9 DET en total. Son 0,2 tipos de registros, puesto que ahora tenemos un nuevo grupo de datos con varias ocurrencias de auditoría para cada registro. Este ALI es clasificado como una complejidad baja y contribuye con 0,7 puntos de función al proyecto de mejora número 3. Al modificar una dirección es necesario guardar los datos de auditoría.
La transacción modificar dirección es incluida como una entrada externa siendo modificada por el proyecto. Del mismo modo, no sufriendo alteración de la cantidad de tipos de datos, hay modificación en su lógica de procesamiento. Son 07det, 01ftr. La función se clasifica como una complejidad baja y contribuye con 0,3 puntos de función a la medición del proyecto de mejora. Una nueva consulta es creada. La transacción consultar auditoría es una consulta externa. Es parte del alcance de la medición como una nueva función. Son 07det, 01ftr. La función se clasifica como una complejidad baja, contribuyendo con 0,3 puntos de función en la medición del proyecto de mejora. El proyecto de mejora número 3 mide 13 puntos de función. Después del análisis de estos escenarios, vamos a sistematizar las reglas para considerar una función de datos como modificada por un proyecto de mejora. Considerar un ALI o AIE como modificado por el proyecto si un campo fue agregado, modificado o eliminado al archivo. Por ejemplo, el proyecto de mejora número 2 incrementó el campo de código postal. La aplicación pasa a referenciar o mantener un campo ya existente en la tabla y que antes no era usado por la aplicación, por ejemplo, el nombre y el teléfono, que pasaron a ser referenciados por la aplicación S1 después del proyecto de mejora número 1. No considere los casos cuando el cambio involucra solo la modificación de valores en los datos almacenados o el dominio de valores de un campo, o si un campo fue adicionado a la tabla pero no es almacenado ni referenciado por la aplicación. Por ejemplo, el código postal agregado en el proyecto de mejora número 2 no existe para las aplicaciones S2 o S3. Si hablamos de las funciones de transacción, considere una transacción modificada si se modifican sus tipos de datos que cruzan las fronteras de la aplicación. Por ejemplo, en el proyecto de mejora número 1 y número 2, donde se incluyeron campos, al igual que si los campos fueron modificados o eliminados. Aunque no hayan cambios en los DET, se cruzan las fronteras. Considere si hay una modificación en las lógicas de procesamiento de la transacción. Por ejemplo, en el proyecto de mejora número 3 no hay cambio en lo que se refiere a los DET que cruzan la frontera, pero sí hay cambio en la lógica de procesamiento. No considere como una función modificada cuando solo hay cambios en literales, formatos, colores y otros elementos de presentación. Estos son ejemplos de cambios cosméticos y son tratados como un mantenimiento no funcional. No se mide con puntos de función. Modificaciones en los valores de un criterio existente, como seleccionar un departamento de forma diferente o agregar un departamento nuevo a la lista de departamentos existentes. Con eso cerramos esta lección. Espero que haya disfrutado de la clase. Nos vemos en una próxima lección. Hasta breve.